El tema es a no confundirse. Le voy a contar hoy algunos mensajes que son confusos, que le llegan mucho a la población, que le llegan a usted y que yo quiero un poco aclararlos. Vamos a ver, en la próxima lo que estamos mostrando, esto es como una especie de paradigma. Frente a una persona gorda, uno le dice, es tu culpa, porque si vos tuvieras voluntad, eso hace 2000 años ya, pero ahora, hoy se ha acentuado. Es tu culpa, no tenés voluntad, sos un flojo. Si vos quisieras, vos podrías hacerlo por mí, hacerlo por nosotros, hacerlo por vos. Pero en todo caso, si vos tenés el problema de sobrepeso, de obesidad, es un problema de una debilidad personal tuya. El otro mensaje es que el asunto no es la comida, el asunto es que hay que moverse más. Es cierto que hay que moverse más, pero tanto el mensaje anterior como este mensaje también es un mensaje que tiene un cierto grado Bueno, el anterior es una falacia. Y este, si bien hay que moverse más, también es una falacia. Este es totalmente una falacia porque le está sacando el foco de la comida. Es cierto, hay que moverse, pero si usted lo más que puede quemar en un minuto son 10 calorías, y se puede comer 300, se lo he contado infinidad de veces. Y el otro mensaje, que en este se anotó la Asociación Dietética Americana, pero también sospechosamente, porque está esponsoreada por las grandes empresas de alimentos y bebidas. No hay comidas buenas y malas. Es cierto, no hay comidas buenas y malas. Pero a eso hay que agregarle, pero hay comidas más preferibles y menos preferibles. Si usted dice la manteca, y no, la manteca no es una comida que debería estar frecuentemente en la mesa de la población. ¿Hay que prohibirla? No, pero no es una comida que uno dice, bueno, está todo bien con la manteca o con otros alimentos que ya vamos a ir viendo. En la próxima, lo que tenemos, en el momento en que se preguntaron si la gente gorda era realmente gente irresponsable y que por eso era la epidemia. Usted imagínese, se pasó de 100 a 200 millones de personas gordas en el mundo a 1500 en 50 años. Es como si 1.300 millones de personas se pusieran de acuerdo en ponerse irresponsables. Es poco probable, ¿no? No es verosímil. Entonces, miren lo que hicieron en Estados Unidos. Es un estudio muy interesante. Empezaron a ver conductas que tenían que ver con la responsabilidad. ¿Y qué es lo que encontraron? En la primera línea, en la línea amarilla, lo que se ve es cómo fue disminuyendo la gente que consume alcohol. O sea que en eso la responsabilidad ha ido mejorando. En la que sigue, la celeste, es la gente que usa preservativo. Entonces, la gente que no usa preservativo, la gente que tiene relaciones sexuales sin preservativos ha disminuido. La línea roja es estar en un auto con alguien que ha tomado. O sea, la gente, cuando alguien que tomó, no se suben al auto. Y la última, la gente que no usa cinturón de seguridad. Fíjese cómo ha disminuido también. O sea, acá tiene 4 conductas en la que no muestra que la gente esté menos responsable. En la próxima, lo que tenemos es nuevamente cosas que tienen que ver con la responsabilidad. La línea de arriba tiene que ver con las personas mayores de 65 años que se han vacunado contra la gripe. Ha aumentado. En la que sigue, gente que ha terminado la secundaria. Hay más responsabilidad en los adolescentes. La amarilla es la gente... esta es la amarilla, es la del colegio. La colorada es la gente que fuma, que ya desde el 96 ya había bajado mucho, al 20% del 40% que estaban, y siguió bajando un poco. Y finalmente la verde, la que está abajo de todo, es la gente que bebe mucho, que está aproximadamente en el 4 o 5%. O sea que en todas estas conductas, en 8 conductas que se han analizado, lo que se ve es que la gente es responsable. Ahora fíjese usted esta otra comparación que se hizo cuando la sociedad interviene en una conducta que aparentemente es individual. Vamos a ver la próxima. Estos 3 países, que son Dinamarca, Holanda e Inglaterra, uno para donar los órganos tiene que decir, quiero donar los órganos. Entonces, la donación es poca. En Austria, en Bélgica, en Francia, en Hungría, en Polonia, Portugal y Suecia, si uno no dice no los quiero donar, por default,
O sea, ya se da por sentado que uno los va a donar. Entonces fíjense ustedes que casi llega al 100%, salvo en Suecia que está en el 85%. Entonces acá tenemos Dinamarca, Holanda, Inglaterra y Alemania. Estos 4 no es obligatorio, no es obligatorio, no es que le dicen a usted, usted si no dice nada va a donar. Acá uno tiene que decir yo quiero donar. Y en Holanda son los que más donan, el 25%, pero fíjese que Dinamarca solamente el 4 o 5% dona. En los países donde se cambió la legislación y se dice, mire señor, yo se lo reitero porque para que ustedes vean hasta dónde las medidas sociales son las que cambian las conductas, muchas conductas de las personas que uno cree que son individuales. Cuando se dice, si usted no dice nada, usted va directamente va a donación. Listo, chau. 100% de la gente prácticamente dona. O sea que todos los mensajes que le dicen aquello de que el gordo es culpable y que es su falta de responsabilidad, no, eso no es así. Porque están todas las conductas favorecidas, está todo el medio ambiente obesogénico favorecido para que la gente coma más y mueva menos. ¿No? Pero especialmente lo de la comida está muy favorecido. Hay muchas iniciativas que yo les cuento cada tanto. Hoy traje algunas de las propuestas, a ver lo que tenemos acá. Esto, fíjense en Estados Unidos, la cantidad de gente. En el día de ayer, por ejemplo, hubo 50 homicidios, 89 suicidios, 40 muertos por VIH y 112 por accidente. Son menos de 300. Pero murieron 1.100 personas por cigarrillos. 60 años después de saber que mataba. Y eso, la primera persona que descubrió que el cigarrillo producía cáncer fue el doctor Roffo, un médico argentino. Ya en el año 53 se juntaron las principales cabezas de las empresas tabacales, de las productoras de cigarrillos de los Estados Unidos, y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Resulta que había salido un artículo en Selecciones un año antes, que fue el que por primera vez dijo, en aquella época Selecciones era la revista que más hacía difusión de las noticias médicas, y había dicho, señores, el cigarrillo mata. Entonces se juntaron para ver cómo atenuaban el impacto, pero sabiendo ellos que el cigarrillo mata. Y bueno, ahí aparecieron los mentolados con filtros bajos en nicotina, aparecieron las propagandas, distintas propagandas que lograron que murieran hasta el día de hoy, creo que son 40 millones de personas, una cosa así, que han muerto a causa del cigarrillo. O sea que aún hoy, 60 años después, siguen muriendo 1.100 personas a causa del cigarrillo. Vamos a la próxima. Entonces, bueno, alguna de las propuestas es que en las máquinas expendedoras, ellos tienen muchas máquinas expendedoras, acá hay menos, pero haya también comidas que son saludables. La otra propuesta que se ha mencionado muchas veces en el país, pero que genera mucha resistencia, es la de los kioscos saludables. Los chicos deberían tener en los colegios kioscos que sean exclusivamente saludables. Pues si no, el chico tiene una prensa entre la publicidad, que ahora la vamos a ver, y el kiosco, y unos pesos que le da necesariamente la madre para que se compre algo, el chico va y compra la golosina, lo que vio en la publicidad. La próxima. Porque fíjese usted, un chico ve 3 horas por televisión. Esta es una cuenta que sacamos de 16 a 19 en los canales infantiles. Y fíjese la cantidad de avisos, que es la última columna de la derecha. 8, 10, 17, 19, 21 o 22. En la próxima yo saqué un promedio. Entonces, el mínimo que un chico puede ver en un año son 2.920 avisos. El máximo, 8.000. Y el promedio son 5.840 en un año. Ahora, si uno toma 15 años desde que el chico entra en el jardín de infantes hasta que termina la secundaria, entre unos y otros programas, ha llegado a ver entre 43.000 y 120.000 avisos de comida que no es saludable. O sea, el promedio serían 87.000 avisos. O sea, con esa cantidad de avisos, y sin ningún aviso de frutas y verduras, y sin precios que sean más accesibles, no se le puede echar la culpa al chico. O sea, es una sociedad que es obesogénica y que lo prepara al chico para que consuma. O sea, que no es una cuestión de responsabilidad individual, sino que es una cuestión social. En la próxima, lo que tenemos acá, esto es interesante, porque la industria ha hecho cosas fantásticas con la alimentación. Yo varias veces le he contado, cuando éramos chicos, lo que consumíamos era, la Bidú, pero se consumía de vez en cuando, la Bidú Cola, en fin, bebidas que hoy ya no existen más. Aparece por primera vez la Fresquita, hace unos años, que tenía un gusto horrible, fue la primera gaseosa dietética. Pero después, vamos a ver nuevamente en la placa,
usted fíjese como, si bien ha crecido, no ha crecido todo lo que debería, pero el consumo de gaseosas en el mundo ha ido creciendo. Pero también de la parte blanca de arriba son las gaseosas light, que han crecido, no todo lo que podrían haber crecido. Por eso es que la industria puede hacer cosas y seguir teniendo sus razonables ganancias. El asunto es que tiene que hacer más cosas, porque no alcanza solamente con esto, como lo demuestra en nuestro país el 1% de la población se hace gorda cada año, 1% más, por eso estamos en el 53%. Por ejemplo, una de las cosas que ocurren, en la próxima lo vamos a ver, es que se le agrega cafeína. Hay muchos alimentos que no tienen por qué, por ejemplo, cosas dulces, que no tendrían por qué tener cafeína, o los cereales, que no tendrían que tener sal, le agregan sal. Y cosas que no tendrían que tener cafeína, le agregan cafeína porque es adictiva. Y entonces en Estados Unidos tienen cafeína, papas fritas, jaleas, golosinas y la semilla de girasol. ¿Por qué? Sencillamente porque las hace más adictivas. Entonces, hay mucho que puede hacer la industria y también mucho que tiene que hacer el Estado para regular. Entonces, en la próxima, la pregunta que yo hago es, bueno, en la Argentina tenemos 21 millones de personas con sobrepeso. ¿Vamos a aprender de la historia del cigarrillo o nos vamos a quedar esperando 60 años viendo cómo nuestros hijos se engordan y cada vez hay más argentinos gordos? Les recuerdo, 53%. El año pasado cuando hice esta nota era el 52%. El año que viene, cuando haga esta nota, va a ser el 54%, y el 55%, y el 56%, y el 57%, y así. Usted sume. Desde acá hasta el 2020 va a subir 8%, va a ser el 60%, el 70% en el 2030, y en el 2040, bueno, una enormidad. Cada vez va a haber más gordos. Entonces, bueno, aprenderemos de la historia del cigarrillo, solo el tiempo lo va a decir.